Bienvenidos a la tercera sesión de este curso Introducción a la Minería Espacial. El día de hoy vamos a hablar sobre las operaciones mineras en la Luna y entender la tecnología que hay detrás de toda esta iniciativa. ¿Cuáles son las futuras maquinarias y cuáles son los requerimientos principales para lograr extraer materiales de la Luna? Yo soy Gustavo Jamacalino, magíster en geometalurgia, ingeniero metalúrgico y actual estudiante de recursos espaciales en la Escuela de Minas de Colorado. Y bueno, bienvenidos. Vamos a hablar sobre operaciones mineras y vamos a diferenciar los primeros conceptos. Es bastante complicado para explicar de qué se trata las operaciones mineras. Vamos a usar el ejemplo de la minería terrestre para poder marcar las primeras diferencias en las operaciones. Algunos conceptos previos para repasar. Minería espacial comprende la extracción, procesamiento de un material. En este caso, el principal material que se está buscando en la Luna es el agua, por las razones que ya hemos explicado tanto en la sesión 1 y en la sesión 2. Pero no solo se limita a la Luna, sino también a Marte y los asteroides. Cuando hablamos de grado, que es el segundo concepto, hablamos de la concentración del elemento valioso. He decidido no ponerlo mineral porque en algunos casos son volátiles, los que también están presentes. Así que elemento material es algo mucho más cercano a la descripción real. Lo conocemos aquí como ley de cabeza, pero vamos a usar, y la literatura científica usa mucho el término grade en inglés. A recordar que los planes de minería a corto plazo incluyen primero la Luna como una base inicial, previo a la minería en Marte, así que mucha de la tecnología desarrollada es específicamente para la Luna. Si recordamos el ciclo de valor que habíamos hablado en la clase 1, primero estaba la definición del recurso, luego la prospección y caracterización, y el análisis del recurso. Estas tres partes ya la hemos cubierto tanto en la sesión 1 y la sesión 2. En la sesión 1 hablamos mucho de cómo es el recurso y cuáles son las herramientas de prospección. Y en la sesión 2 hablamos del recurso en sí, cómo están estos materiales, principalmente el hielo de agua y el titanio en la zona del ecuador marciano. En esta sesión vamos a cubrir principalmente sobre el desarrollo tecnológico, qué tipo de tecnología y de herramientas se están desarrollando específicamente para la minería. Luego vendrá el planeamiento de minado, la preparación del área, la selección del área, las operaciones de minado, de las cuales también vamos a hablar ahora, y la parte de procesamiento y producción vamos a hablar en la siguiente sesión. Empezamos. Las primeras diferencias. Es necesario especificar, y más aún para los que no son ingenieros mineros de carrera, sino por ejemplo metalúrgicos o geólogos que están conectados al programa. Es importante diferenciar algunas operaciones de la minería terrestre. Para realizar un proyecto minero, hay varias consideraciones que se van a tomar con respecto al tema geológico y el tema tecnológico, pero con respecto al tema geológico y cómo es el yacimiento, tiene que ver mucho con la geometría del depósito, con la forma del depósito y cómo está espacialmente distribuido, con la profundidad, hacia qué profundidad hay que cavar para accesar al depósito aquí en la Tierra. Es un depósito de cobre, de zinc. El ángulo de buzamiento, que también tiene que ver con la formación del depósito, la distribución espacial de la ley y el grado para elegir en qué zonas empezar y para desarrollar algo que en minería se llaman fases de minado. Orientadas principalmente a que el retorno económico, o en otras palabras, que el material más valioso sea extraído en el menor tiempo posible y de manera preferente. Esto obviamente adecuándose al mercado. La resistencia de la roca para las labores de voladura y las labores de extracción de materiales. Y finalmente la resistencia de las rocas circundantes, porque vamos a tener que accesar a una serie de rocas que están en el proceso mientras que vamos cavando profundamente o mientras que vamos preparando la superficie para accesar en profundidad. Entonces, esta es la típica operación minera terrestre, principalmente la minería espacial se va a parecer mucho a la minería de tajo abierto. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias principales. La diferencia principal de la minería lunar es que está en etapa de creación
y es muy complicado comparar con un método que ya esté operativo. Cuando los ingenieros mineros se sientan a determinar cuál debe ser el proceso de minado, porque están desde cero, usan principalmente métodos de evaluación aquí en la Tierra, en el cual seleccionan una serie de procesos o operaciones tecnológicas para extraer el material, y a cada una le van dando un porcentaje o una cantidad de valor para comparar entre sí un sinnúmero de opciones. Mucho basado en la experiencia, mucho basado en qué es el trabajo o cuál es el trabajo que ellos han estado haciendo antes en otras empresas mineras, ya que ese trabajo de selección de proceso o operación de minado lo realizan principalmente ingenieros senior. Entonces, ellos revisan mucho con la experiencia que han tenido y cruzan información con nuevas tendencias tecnológicas. La diferencia con la minería espacial es que no hay una forma como comparar con algo que ya sea operativo, ya que aún no hay nada operativo en sí, pero hay una serie de diseños que ya han sido probados en ambientes similares, pero son muy pocos, sin embargo. Lo que abunda son mucho los diseños conceptuales que han participado en ciertas competencias científicas que se organizan en países como Estados Unidos, y lo que van a hacer es tratar de comparar ciertas habilidades usando un ambiente simulado al de la Luna. Sin embargo, la simulación en sí es muy cara y va a tener muchas restricciones, como vamos a ir viendo. Entonces, es una restricción de la minería espacial. Ahora, la otra restricción es el control sobre las operaciones. Cuando ya se quiere hacer y implementarse las operaciones de minado, las condiciones ambientales primero van a estar muy fuera de la capacidad de control, ya que constantes como la gravedad, como la presión, incluso como la radiación espacial que va a vivir el material en la Luna son difíciles de predecir. Es muy complicado de predecir si va a haber una época de radiación espontánea muy prolongada. Si bien, por ejemplo, la radiación ya es estudiada ahora en un área que se llama climatología espacial, que nos da una idea de cómo podría estar el sistema solar afectado por el viento solar y por los rayos cósmicos que vienen desde el espacio. Entonces, nos puede ayudar a predecir, sin embargo, va a estar fuera de nuestra capacidad de control. Hay parámetros geológicos que van a también estar fuera de la capacidad de control, pero que pueden ser entendidos en detalle y que deben ser entendidos en detalle, que es lo que hablábamos en la sesión 2. Cómo está el material distribuido y qué debemos esperar de este material, cómo debería estar. Sabemos que el titanio va a estar en la superficie, va a ser más homogéneo, pero sabemos, por ejemplo, que el hielo va a estar mezclado y debajo probablemente de una caparazón de regolito. Pero sin embargo, a pesar de estar debajo de una caparazón de regolito, el hielo debería ser accesible en una pequeña profundidad por el tipo de formación que ha tenido, ¿no? Entonces, este origen y esta génesis geológica es necesaria entenderla con mucho detalle. También los parámetros de ingeniería y de diseño. Sin embargo, una vez que el equipo ya esté en operación, de hecho, de que el equipo ya está lanzado y ya está en el proceso de testing antes del lanzamiento, ya no hay forma de modificar estos equipos. Entonces, la operación o el material tal y como está va a tener que adaptarse. Y si hay algunas variables que no se han considerado, ya no hay mucho que hacer, ya que por la distancia es imposible estar manipulando constantemente esos equipos. Y lo que sí vamos a poder manipular son los parámetros de diseño y minado. En realidad, el área de minado y cómo vamos accesando y cómo se distribuyen las fases de minado. Entonces, sí va a ser algo mucho más versátil, sobre lo cual va a ser quizás lo único que los ingenieros tienen control dentro de todo el proceso.